Buenos días a todos, todas y todes. Es un enorme placer para la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes inaugurar estas 8ª jornadas profesionales de traducción editorial. Impresiona un poco para nosotros mismos que hace 8 años que estamos produciendo estos encuentros entre traductores, traductoras, editores, correctores, correctoras, terminólogos. Un placer. Bueno, vamos a inaugurar en alto nivel con la presencia del abogado, traductor e intérprete Tony Rosado. Ahora nuestra presidenta Alejandra Rogante va a presentarlo, les va a dar la bienvenida a estas jornadas y va a presentar a nuestro orador. Disfrútenlo. Buen día. ¿Está apagado? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Puedes hacer ese? Sí, buen día. Ahí está. Me tengo que acercar yo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Un placer, como dijo Gaby, estar empezando estas 8ª jornadas. Yo quisiera nombrar muy brevemente a colaboradoras y colaboradores que están desde hace meses preparando esto junto con la comisión directiva y la COMTRED, la Comisión de Traducción Editorial. ¿Se oye? No. Ahora sí. Por la Comisión de Traducción Editorial, Estela Consiglia a la cabeza, incansable, Daniela Bentancur, Federico Cristante, María Marcela Alonso, Alejandra Alejo. Daniela y Fede también son comisión directiva. Colaboradoras y colaboradores, Silvana Borghi, Lucía Brunner, Laura Ferraro, María Cecilia de la Vega, Rocío Maure, Gabriela Rumacho, Marita Propato, Mariana Tagliani, Micaela Van Meulen, Mariana Windingland y Nieves García Amigó. Y por CD, Paula Auer, Laura Cariola, Rofa Mularo, María Fagerman, Gabriela Cetlinas, Santiago de Miguel, Martín Chamorro, Silvia Quederian, Pat Clivio y quien les habla. Bueno, me parecía importante mencionar a todas estas personas que vienen trabajando desde hace tanto tiempo. Pasamos, sí, a Tony, les leo brevemente porque tiene un currículum increíble. Tony Rosado es intérprete de conferencia, abogado por la Escuela Libre de Derecho en México y diplomado de interpretación por la Universidad de Arizona. Tiene el nivel conferencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos, certificación judicial federal de la Corte Suprema de ese país. Después te vamos a preguntar qué significa eso. Y certificación en los estados de Illinois, Colorado y Nuevo México. Es actual presidente de AIC en los Estados Unidos y de la Comisión de Ética de IAPTI. Publicó múltiples artículos, tiene un blog que se llama The Professional Interpreter y 3 libros de interpretación. Es conferencista en universidades y congresos de todo el mundo. Es miembro de AIC, TALS, ATA, IAPTI, ACETRAD, OMT y NAHIT. Estas 2 últimas te voy a preguntar después cuáles son. Claro que sí. Bueno, adelante y bienvenido, Tony. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a todas, a todos, a todos por estar aquí. Es temprano en la mañana y yo sé lo que es eso, así que se los agradezco doblemente. Y para venir a escucharme a mí, ojalá que no les vaya a desentonar mucho esta mañana. Sin embargo, yo estoy muy contento cuando se me habló de la posibilidad de venir a platicar con ustedes sobre un tema, pues que es la línea de vida del traductor, sobre todo el traductor que trabaja para publicar, que es los derechos de autor. Pero en la evolución del mundo después de la pandemia, en la tecnología actual, realmente es relevante para todos los traductores y para todos los intérpretes del mundo. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros trabajamos con nuestro cerebro y todo lo que producimos es propiedad intelectual. Y como su nombre le indica, es nuestra propiedad intelectual y nosotros somos los titulares de ella y los que tenemos derecho a modificarla, prestarla, regalarla, venderla, explotarla de cualquier manera. A ver, ¿ahí está mejor? Ah, sí, sí.
Perdón a los que están viéndonos después en la página de la ATI. Lo que yo les quería mencionar es que cuando estaba pensando cómo abordar el tema con ustedes, pues me puse a pensar cuál es la verdadera importancia de la propiedad intelectual del traductor. Bueno, está en todo lo que hacemos y yo me puse a pensar, es que de niño yo nunca hubiera podido conocer las historias que yo leí traducidas, ¿verdad? Entonces, el emocionarme con los Tres Mosqueteros y D'Artagnan, pues nunca lo hubiera podido hacer porque en aquel entonces yo no sabía ni una palabra de francés y lo leí, en este caso, en inglés. Todas las obras de la literatura moderna, los clásicos, nosotros conocemos todo lo que está ahí normalmente gracias a un traductor o una traductora y la verdad es que todo mundo, hasta quien habla muchísimas lenguas y sabe leer en muchos idiomas, alguna vez ha echado mano de una novela, de un poema, de una obra de teatro traducida. Y ahora de películas en Netflix que tienen subtítulos o de los supratítulos en el teatro cuando es en otra lengua. Total que yo me puse a pensar que la vida sin los traductores sería una vida sin cultura, sin conocimiento. Y si el mundo está como está, con los intercambios que tenemos, se pueden imaginar cómo estaría sin los traductores. Hay una génesis en este proceso. Todo empieza con el autor, el escritor, el poeta, el científico que prepara un trabajo para publicar en alguna revista especializada. Sin embargo, el autor tiene sus limitaciones, no en su conocimiento, no en lo que quiere compartir, pero sí en el alcance que tiene en eso. Y aquí a mí me vino a la mente lo que dijo el premio Nobel José Saramago, que él dijo, y esto es lo más cierto que yo he escuchado en mi vida: los escritores hacen la literatura nacional, pero los traductores la hacen universal. Pobre mundo sin traductores. Los que no hablan español no conocerían a Borges, ¿se imaginan ustedes eso? Los que no hablan inglés no conocerían a Shakespeare. Es una cosa increíble. Y cuando te pones a pensarlo de esa manera, pues ¿qué es lo primero que sucede? Que yo en esa ecuación matemática no veo ninguna diferencia en cuanto a la relevancia y la importancia entre un autor original y su traductor. Porque ustedes saben, y aquí quizá haya quien no traduzca, que sea de las editoriales, y ustedes también lo deben saber, que el traducir no es solamente cambiar algo de una lengua a la otra, es el adaptarlo para que sea interesante, comprensible y que sea de utilidad para el público meta en la otra lengua. Y yo creo que eso es sumamente importante y eso nos pone en igualdad de circunstancias como traductores con cualquiera otra persona que ha escrito algo. Y esto es un mensaje para el público en general, es un mensaje para los autores y es un mensaje para las editoriales. Normalmente cuando yo digo esto, piensan que me voy a ir por el camino de la agresión y que me voy a ir en contra de los editores. Pero ese no es el caso. Yo creo que nosotros ganamos mucho más entendiendo verdaderamente el papel de cada uno de nosotros y en una manera de conciliación tratar de colaborar. O sea, no es Boca contra River, ¿verdad? Es todos juntos en el mismo equipo. Yo la manera que me lo imagino acá en mi pequeño cerebro es como si fuera un banco con tres patas. Una pata es el autor, otra pata es el editor y la otra pata es el traductor. Con una pata se cae, con dos patas se tambalea porque está ahí en la línea de que no sale de la frontera de esta nación, pero la tercera pata lo estabiliza y permite que ese banco se vaya por todo el mundo y que cualquiera se pueda sentar en el banco. Y las tres patas son igual de válidas. Las tres deben estar en circunstancias semejantes, las tres deben estar invitadas a la mesa. Esto yo creo que es muy importante de entender para quien no es traductor, porque la única razón por la que yo me pude emocionar leyendo a Alejandro Dumas en 20 años después, en aquella escena cuando Planchet, el criado de D'Artagnan, entra por la ventana después de 20 años y yo, un niño acá de 8 años, estaba feliz porque había regresado, que para mí regresó la semana siguiente porque yo me leí un libro e inmediatamente después el otro, pero para ellos era 20 años después. La única razón por la que eso a mí me llenó de emoción fue porque alguien tradujo eso y me pudo transmitir esos sentimientos de una manera que culturalmente yo los entendiera. Yo estoy seguro que si lo estuviera leyendo un esquimal en inuit, hubiera sido diferente para despertar ese mismo sentimiento en esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Que el traductor es un creador.
y que el traductor es tan creador como el autor, como el poeta, como el dramaturgo. No está simplemente cambiando una palabra de una lengua a otra, no está simplemente, y a mí me encanta esta cita de Elena Marengo, que dice que el traductor no es una fotocopiadora bilingüe. Y es que eso lo dice todo, ¿verdad? No, no es una fotocopiadora bilingüe, y a mí me parece que por esa razón es muy importante el que nosotros podamos ver una traducción como una copia, pero también con creatividad como obra original. Obviamente, si yo estoy traduciendo El Quijote al japonés, pues yo no soy Cervantes, sin embargo, hay muchísima creatividad en el trabajo que está haciendo el traductor al traducir El Quijote de la Mancha. Esto creo que es muy importante que lo entiendan las tres patas del banco, la traducción y también ahora la interpretación con todo lo que se graba en video, en grabación de voz, etcétera, son producto de una actividad intelectual. Nosotros construimos naciones y construimos la paz y construimos castillos, pero no lo hacemos con pico y pala ni con ladrillos y cemento, lo hacemos con neuronas. Somos constructores, pero somos constructores intelectuales. Y yo creo, y eso es bien reconocido casi en todo el mundo, que ese trabajo tiene un valor tal que todas las naciones se tienen que reunir a protegerlo. Y eso es lo que está sucediendo con la propiedad intelectual. Las naciones conscientes de la importancia de la cultura han decidido que tú no puedes coartar la creatividad del autor o la creatividad del traductor simplemente para tener una mejor utilidad económica o para especular en el mercado, sino que debe haber una protección para ambos, una protección igual para ambos. Y aquí, desde luego, pues tenemos nosotros la clasificación de Tonkin Lee, que no sé si ustedes la conozcan. Él habla de lo que es la traductofobia y la traductofilia, que algunos la recordarán, pero bueno, la traductofobia, dice él, es la traducción que se desvía del original cuando tú tienes mucha creatividad, que en algunas lenguas se requiere, y en este caso es una obra original. Entonces eso es la traductofobia. El autor no quiere saber del traductor, el editor menos. Y luego tenemos la traductofilia. ¿Y qué nos dice Lee? Que la traductofilia pues básicamente es lo mismo, porque dice la traducción se desvía del original para incorporar elementos culturales, elementos contextuales, etcétera, que son necesarios para transmitir el mensaje al lector, al oyente en este caso. Y eso también lo convierte en una obra original. Entonces, no importa para mis amigos editores que estén aquí, si tú practicas la traductofilia o la traductofobia, de cualquier manera tenés que reconocer el trabajo intelectual, el producto de creatividad que sale del teclado de la computadora de la traductora, porque no sale de ahí, sale de acá. Ahora, esto es propiedad intelectual, es mi propiedad intelectual, no es la propiedad intelectual de alguien más. Cuando Lennon y McCartney escribieron las canciones, era su propiedad intelectual de ellos. Por eso, cuando en mi época tenías los vinilos y ahora los bajas en Apple, le dan crédito a los dos autores. Ya después vino Michael Jackson y compró eso, pero eso es otra historia, ¿verdad? Entonces, ese es el reconocimiento al producto, el trabajo intelectual. Y en el mundo está reconocida la propiedad intelectual, y esto es un poco más jurídico, pero ustedes saben que hay patentes, hay marcas y hay derechos de autor. Estas son las diferentes manifestaciones en las que existe la propiedad intelectual reconocida. Una patente, ahora pues las patentes están muy de moda con las vacunas. Todos hemos trabajado, ya sea como traductores o como intérpretes en los últimos años, con patentes médicas, patentes farmacéuticas. Ya soñamos con ellas, comemos, desayunamos y todo con ellas. Están las marcas registradas, las marcas comerciales que todos ustedes traen en sus zapatos, en su cartera, en lo que traigan puesto, y el auto que manejan, etcétera. Y luego están los derechos de autor, que es esa propiedad intelectual, es esa letra de esa canción, es esa música de esa sinfonía, es ese poema que escribió ese poeta, y también es esa traducción que hizo el traductor de una obra de teatro. Estaba yo en Madrid, fui a ver El Rey León, como por enésima vez, y a mí me complació muchísimo ver que en el programa se le daba muchísimo crédito al traductor, al punto de que saliendo de El Rey León, lo primero que hice fue regresar a mi hotel, marcarle al traductor que vivía en Barcelona, y esto era como las 2 de la mañana. Yo le marqué sin pensar la hora,
Y le encantó, o sea, no se molestó, al revés, estaba feliz. Platicamos como hasta las 6 de la mañana, porque esa es la retribución, no lo que te pague el teatro, no lo que te pague el gobierno, no lo que te pague el autor, sino el hecho de que el producto de tu trabajo le haya llegado a alguien a tal punto que te lo agradezcan de esa manera. Y esto me confirma a mí que se trata de una propiedad intelectual protegida a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel interno. Tenemos nosotros las convenciones internacionales firmadas prácticamente por todos los países civilizados. La más importante, la que ustedes han escuchado, es la Convención de Berna, en la que se protegen los derechos del traductor y, por mayoría de razón, que es un principio jurídico, los del intérprete también. Está la Convención de Ginebra también, que es conocida, no tan conocida como la de Berna, pero también es una convención importante. Y después tenemos los convenios bilaterales. Por ejemplo, en mi caso, los Estados Unidos tienen convenios bilaterales con Canadá, con México, con Reino Unido, etcétera, para proteger la propiedad intelectual del autor. Y después está la legislación interna. Si tú haces algo dentro de tu país, te puedes escribir la letra de una canción, escribes una novela, no importa si es buena o mala, ojalá que sea buena, pero tú tienes la protección del derecho, la protección de la ley, la protección del gobierno, para que esa obra siga siendo tuya. Si alguien quiere llegar, te la quiere robar, la quiere plagiar, tú tienes una manera de defenderte. ¿Por qué? Porque tus derechos de propiedad intelectual, tus derechos de autor están ahí protegidos. De la misma manera que están protegidos los derechos morales de las partes. Y muchas veces a mí me dicen, es que yo nunca había oído hablar de que existen los derechos morales del traductor. Y no son los derechos morales ni de que, ¿verdad?, escribas sin faltas de ortografía y que haya concordancia. Esos también son deberes morales, pero no se refiere a eso. Se refiere a la explotación de ese producto creativo, de esa propiedad intelectual que todos tenemos. Voy a hablar un poquito de esto, que es un poco árido, pero para tener una mejor idea. Vamos a hablar de lo que nos importa muchísimo, que son las regalías, porque al fin y al cabo trabajamos para vivir. Si no, todos estaríamos en los Juegos Olímpicos de la Traducción, traduciendo gratis, ¿verdad? O traduciendo para la Cruz Roja Universal, y eso es todo, y no se trata de eso. Hay que tener regalías porque el casero no te va a permitir vivir gratis porque tú le dices que estás traduciendo gratuitamente. Desde la perspectiva del autor, en cuanto a las regalías, el autor tiene derecho a las regalías en su idioma original. Si yo escribo una novela en este momento en castellano, yo tengo derecho a proteger esa propiedad intelectual, va a ser mía, ¿ok? Sin embargo, para que yo tenga como autor derecho sobre las regalías de la traducción de mi obra, una vez que ya la han traducido al francés, al portugués, al mandarín, entonces yo tengo que llegar a un acuerdo de voluntades con ese traductor. En otras palabras, yo no le puedo decir, pues lo siento mucho que te has pasado los últimos 20 años de tu vida traduciendo mi obra en 50 volúmenes, pero ahora a ti no te toca nada porque yo soy el autor original. Eso no funciona así porque está el proceso de creatividad del traductor también. Y lo mismo sucede con la modificación de la traducción. Si yo soy el autor, yo no puedo modificar la traducción. Ya está la traducción lista, ya está publicada. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Que a mí no me gustó mucho esto, porque está en inglés y usas muchos gerundios. Y tú le dices, bueno, es que en inglés el gerundio lo desayunan, lo comen y lo cenan. No puedes cambiar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque tú escribiste la obra original, esa traducción no es tuya, no es tu propiedad intelectual, eso le pertenece al traductor. Entonces, si yo quiero modificar algo, pues tengo que tener permiso de la traductora es la dueña. Es como si yo voy y le pido a alguien, ¿me puedo llevar tu automóvil para irme a las cataratas? Pues si la persona me dice que no y me lo llevo, ya me lo estoy robando, ¿verdad? Eso ya tiene sus consecuencias. Entonces eso es muy importante desde la perspectiva del autor, pero también desde la perspectiva del traductor tenemos que contemplar las regalías. Y en el traductor hay dos tipos, el traductor autorizado y el traductor no autorizado, porque todos sabemos que existen los dos. En el caso del traductor autorizado, obviamente, tiene las regalías por sus traducciones, es su propiedad intelectual de acuerdo al término al que haya, o al consentimiento al que haya llegado, tanto con la editorial como con el autor, si es que hay editorial en ese caso. Y para modificar esa traducción,
tienes que tener el consentimiento del autor. Por ejemplo, ahora que James Bond ya va a ser femenina, si yo me pongo a traducir otra vez las novelas originales de Ian Fleming y digo, pues voy a cambiarlas todas a femenina, yo creo que, bueno, en su caso ya creo que expiraron los derechos de autor, pero suponiendo que todavía estuviera vivo, yo no puedo modificar eso nada más porque a mí se me antojó y ahora en la nueva traducción al castellano lo voy a poner así. Eso yo no lo puedo hacer sin el consentimiento del autor, porque el autor es el dueño del original. Yo soy el dueño de la traducción, pero mientras sea una traducción y sea un trabajo original, de todos modos es la traducción de un trabajo que hubo ahí previamente. Y eso no podemos nosotros descontarlo. Y claro que en vez de estarle preguntando al autor cada 10 minutos qué vamos a hacer, sobre todo si ya está muerto, ¿verdad? Si estoy traduciendo a Víctor Hugo, pues good luck. Entonces lo importante aquí es tener ya negociado esto desde antes. Si son pequeños cambios, ¿me autorizas a que los hagas? Sí, eso está bien, es para que el público meta lo entienda. Si te voy a cambiar el género del protagonista o de la protagonista, eso te lo voy a consultar primero y tú ya me dirás si se puede o no se puede. Y después tenemos al traductor que no está autorizado, más bien conocido como el traductor pirata, ¿verdad? Pues ese traductor también tiene derecho a sus regalías. En otras palabras, si yo traduzco una obra, aunque no esté autorizado, las regalías son mías. Ahora, que después me las incauten por haber cometido fraude o algún otro delito es otra cosa. Pero eso ya es un segundo momento en la vida de esa obra. Originalmente, porque la obra es mía, aunque fue sin consentimiento, yo soy el titular de esas regalías. Y por la misma razón, aunque sea una obra por un traductor no autorizado, el autor no puede venir y decir, pues yo no autoricé esta traducción, pero viéndolo bien está mejor que la del traductor de la editorial, me quedo con esta, nada más le voy a ajustar esto y aquello. Eso tampoco lo puede hacer, aunque sea el autor de la obra original, las convenciones internacionales, el derecho de los Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, dice, tú no puedes hacer eso porque tú no eres el titular de esto. Y eso es muy importante. Y finalmente tenemos nosotros pues la participación del editorial también en esta ecuación, en este triángulo amoroso entre el traductor, el autor y la editorial. Aquí obviamente en el caso de la editorial hay una gran diferencia entre el traductor que llega todos los días a las 9 de la mañana y se va a las 6 de la tarde y el traductor que trabaja en su casa y que trabaja hoy para esta editorial, mañana para la otra, mañana para un autor directamente. En cuanto a esto, obviamente si tú trabajas en casa, pues en tu contrato queda claro que la propiedad intelectual no es tuya, la propiedad intelectual es de la empresa para quien trabajas. Parecerá injusto, pero si tú lo piensas, tú has consentido a ello. Entonces no es más injusto que el que yo le regale mi auto a alguien. Esa donación, tú dirás, no es justo porque no te pago nada por ella, pero es justa porque yo decidí que así lo iba a hacer. Y después tenemos nosotros lo mismo en cuanto a la modificación de la traducción. En otras palabras, esto se rige en ese caso si eres empleado por la relación laboral. Aún sin recibir regalías, y esto es muy importante, las traductoras tienen derecho a recibir créditos por su obra. Ojo, y creo que eso pasa aquí bastante en Argentina por lo que he averiguado. Estos son los derechos morales del traductor, ¿ok? Estos sí son los derechos morales a los que yo me refería al principio. En el mundo ideal, y como es en muchos países, vas a recibir las regalías que te corresponden. Pero aún, si eres un traductor que está empleado por la editorial de tiempo completo, y no vas a recibir las regalías, por derecho moral tienes el derecho a exigir, a demandar que tu nombre se incluya en la obra, ya sea en la portada, ya sea en los créditos de la película, en el programa de la obra de teatro, yo diría que en el trabajo de investigación al final, en todos los lugares donde se necesite, porque eso es muy importante. Yo conversaba con un investigador científico de esta plática que iba a tener con ustedes y me decía algo que me parece muy lógico. Es que si yo estoy estudiando un paper, un trabajo con algún hallazgo científico nuevo, que fue escrito en un idioma que no es el mío, a mí me encantaría saber quién lo tradujo, porque hay veces que yo quisiera realmente saber cuáles son los resultados de ese estudio y tengo la duda de si fue cosa de la traducción o si se me tiene que explicar de una manera diferente, y a mí me encantaría poder meterme a LinkedIn y encontrar al traductor y decirle, mira, yo estoy en tal lugar y estoy leyendo esta traducción que hiciste de este trabajo científico y tengo esta duda. Ahora, que le conteste o no al traductor, eso ya es otra historia, pero es una buena base para
para el científico, inclusive en una ponencia para decir en tal resultado de tal trabajo, de acuerdo a la traducción de, yo he encontrado esto. A mí la verdad eso no se me había ocurrido, pero creo que tiene todo el sentido del mundo y claro, es parte de la responsabilidad tan grande que tiene el traductor de una obra científica o de una obra de lo que sea, ¿verdad? Porque para mí las humanidades son tan ciencia como la biología. A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, creo que aquí en esta sala sí, pero eso es muy importante. Y desde luego, pues el contrato. Aquí lo que yo les he puesto es más o menos un promedio de lo que hay entre las convenciones internacionales y los tratados bilaterales, no en todos lados es así, pero aproximadamente esto es la proporción que existe, de 3 a 6% para el autor, además, y que tiene derecho a explotarlo mientras esté vivo y después hasta 50, 70 años. Así que si ahora regresara Calderón de la Barca, pues ya no le daría nada, ¿verdad? Porque ya la última vez que verifiqué ya tenía más de 70 años de muerto. Y para la traductora o intérprete ahora también en las grabaciones, de 1 a 3% de las regalías. Aquí lo importante yo creo que es, más que nada, la mitad de lo del autor. Porque yo pienso que si el autor llega a negociar con la editorial que le van a dar el 10, la intérprete se debe llevar el 5. La proporción se debe de mantener. La proporción se debe mantener. No estoy diciendo que te lleves lo mismo que el autor, porque el autor fue quien pensó en lo que tenía que hacer, fue quien hizo el trabajo de investigación previo. Tú hiciste tu trabajo, pero ya con una brújula que ya te había dado el traductor. Perdón, el autor. Entonces yo creo que la proporción se debe mantener. En las convenciones internacionales, el traductor es tratado de la misma manera que el autor, de por vida y 50 o 70 años de acuerdo al convenio internacional al que tú te refieras. Y eso es muy importante también. Sin embargo, y a mí lo que me preocupa, y de esto se va a hablar esta tarde, ¿qué hice? Sin embargo, a mí lo que me preocupa es esto, los ebooks, porque siendo honestos con mis amigos editores aquí, el trabajo de publicar un libro electrónico o un libro tradicional, pues es mucho menos, el costo es mucho menos. Yo siempre he pensado que hay más pan en esa torta para darle al autor y al traductor. Y por lo tanto eso se debería de reflejar. Y la tendencia actualmente es, pues sí, traductora, tú quieres más, se te va a dar, pero eso se lo vamos a quitar de sus regalías a la autora y la autora no va a querer. Yo pienso que eso no debe salir ni de la autora ni de la traductora. Es algo que debe salir de la editorial, porque la editorial tiene poco trabajo haciendo eso. Y ahora, para ver si tenemos tiempo para preguntas, los quiero dejar con esta reflexión que me parece que es muy importante. Mario Vargas Llosa, ámenlo, ódienlo, eso no importa. Es un premio Nobel. Mario Vargas Llosa dijo sobre Rabassa, que pues es un traductor conocidísimo, sobre todo en el mundo de habla inglesa, traductor de él y traductor de García Márquez. Vargas Llosa dijo, los escritores en español, especialmente los de mi generación, deben estar profundamente agradecidos a Gregory Rabassa por cómo nos ayudó a echar raíces en el mundo de habla inglesa. Y eso es cierto. Ahora en cualquier ciudad de habla inglesa hay un Instituto Cervantes, en algo que a mí me parece muy interesante, con fotografías de piso a techo en una ventana de Vargas Llosa, en la siguiente de García Márquez, en la otra de Octavio Paz, en la otra de Borges. Y es el Instituto Cervantes. Yo no me he encontrado todavía ninguna fotografía en español, pero eso es importante. Estos autores ahora son conocidos por todo el mundo, los enseñan en las secundarias en cualquier país del mundo gracias a los traductores. De lo contrario, nadie sabría que existe 100 años de soledad, nadie hubiera leído a Borges si no hablara el castellano. Entonces, con estas reflexiones con las que yo me quiero quedar, lo más importante, si se puede rescatar algo de esta plática, es que hay que trabajar como el banco de tres patas, en total armonía con el autor y en total armonía con la editorial. Muchas gracias, Tony. Estamos súper bien para preguntas, entonces preferiría que si el público tiene preguntas, antes de a lo mejor hacer yo algún comentario para que pueda expresarse. Sí. Gracias. Ese lo podemos compartir.
Hola, buenos días. Hola. Mariana Vindingland, yo traduzco del noruego al español. Muy bien. Hice una obra para México el año pasado donde quedó totalmente excluido el tema regalías. Yo vivo aquí en Argentina, pero entiendo que México ya está bastante normalizado. ¿Me podrías contar un poquito sobre cómo funciona? A todos. Bueno, mira, full disclosure, yo no vivo en México, ¿verdad? Yo estudié en México, pero yo vivo en los Estados Unidos y he vivido en los Estados Unidos toda mi vida. Sin embargo, tengo amigas, muchas amigas traductoras en México y yo soy miembro de la Organización Mexicana de Traductores, la OMT, una de las que habías leído. Y lo que yo tengo entendido es que la mayoría de las editoriales con quienes ellos trabajan son editoriales españolas. Hay mexicanas, de las mexicanas la mayoría pertenecen al gobierno, en una cosa que tiene que se llama el Fondo de Cultura Económica, que es quien publica, y las otras son editoriales españolas que están en México. Y lo hacen por contrato, depende, ¿verdad? Es muy común allá que alguna asociación, por ejemplo, como la OMT o la asociación, ¿cómo se llama? La Asociación de Traductores Literarios de México, AMETLI, exacto, AMETLI, te ayuden en ese sentido a negociar. Y hay abogados que te ayudan a negociar eso, pero sí se trata de caso por caso. Hubo un problema ahí con una editorial grandísima española que no solamente no les quería pagar, sino que por la pandemia les rebajó lo que les estaban dando, no de regalías, sino simplemente pagándoles por traducir. No quiero mencionar nombres porque nos están grabando, pero ustedes saben a cuál me refiero, ¿verdad? Y entonces existe ese problema porque en papel deberían de tienes el derecho a recibirlo, pero en la práctica hay que ir tras ellos, desgraciadamente. En lo que llegue el micrófono para allá, me habían preguntado antes, ¿verdad?, que si se podía compartir la presentación en caso de que quieran tomarlo de las proporciones de las regalías o algunas de las citas. Sí, adelante, ¿verdad? Si la asociación está de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Otra vez, somos las tres patas del banco. La asociación tiene que estar de acuerdo, ¿no? Tony, Sí. bueno, sé que viajas mucho, conoces mucho el mundo. A lo largo del tiempo, vivencias un aumento, un crecimiento de los derechos en el mundo? ¿Ves una mejoría? O sea, algo así medio histórico, si vos en tu vida observaste que estamos avanzando. Sí, muy buena pregunta, y a veces parece como que estamos retrocediendo, pero si te haces para atrás y ves a 10 años, a 20 años, yo creo que sí hemos estado avanzando, y creo que los héroes de ese avance no hemos sido los traductores ni los autores, ha sido más bien en el mundo digital, los autores de música. Con la música esto ha mejorado mucho. En cuanto a la televisión, a los videos, a las películas, la llegada de la televisión por cable, de la televisión por satélite y la proliferación de canales culturales, o como les quieras llamar, History Channel, Discovery, todos esos canales de televisión en los que se han tomado muchísimos documentales de historia, de la naturaleza, de astronomía, de lo que sea, y se han traducido y se les ha puesto voice over, dejando la voz del autor original, y se divulga en todo el mundo. En esos contratos viene ya estructurado desde adentro, porque la mayoría vienen de los Estados Unidos o del Reino Unido, esas regalías para el traductor, esas regalías para el artista de voiceover. Y yo por muchos años hice voiceover con ellos, y hasta la fecha, de vez en cuando, ahí me llega un chequecito de unos cuantos dólares, porque mostraron un video que yo hice hace 20 años. Y a veces me ha tocado que llego yo a un hotel, enciendo el televisor a las 2 de la mañana y ahí me escucho narrando la vida de los manatíes o una cosa así, ¿verdad? Entonces, a eso yo le atribuyo el avance más grande, y de ahí como que ha permeado también a la traducción y a la interpretación. Así que yo creo que sí ha avanzado, pero el mérito yo sí se lo doy a estos medios electrónicos, donde se ha forzado esto porque hay mucha influencia en el mercado, porque manejan muchísimo dinero. Hola Tony, ¿cómo Hola. estás? Te quería consultar sobre esto de las regalías y el contrato. ¿Aparece en alguna página oficial o eso es de acuerdo a cada editorial maneja su propia información y después al traductor le informa? ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, obviamente las grandes editoriales tienen su propio contrato, así como la Apple tiene su contrato y como tu compañía aseguradora tiene su contrato, etcétera. En verdad, Adobe, Acrobat tienen su contrato, todo el mundo tiene su contrato. Sin embargo,
existe el texto de los tratados internacionales, que es a donde yo me iría, porque el tratado internacional te está enumerando aquello a lo que tú tienes derecho. Entonces, si en el contrato que me están ofreciendo, proponiendo, porque mientras yo no lo firme todavía no estoy obligado, veo que falta o que se ha modificado en mi perjuicio algo a lo que tengo derecho por derecho internacional o derecho interno en los países en los que exista, yo tengo derecho a exigir que eso se cambie y yo lo cambiaría. En ocasiones quizá lo puedes hacer tú sola de un trabajo pequeño. Si te van a contratar algo que te va a llevar la mitad del año o todo el año o varios años de tu vida o varios días a la semana por 2 años, entonces yo trataría de ver, porque la fuerza está en el apoyo con abogados y con colegas, quizá que las asociaciones a las que pertenezco me ayuden con eso, porque es muy diferente que yo, Tony Rosado, ahí pequeñito, mande una carta de inconformidad a la gran editorial, a que la ATI, ¿verdad?, en su papel membretado, mande una opinión, una solicitud o una demanda, dependiendo de lo que se trata, porque eso tiene muchísimo más peso. Ahora están hablando, es la voz de todos los traductores de esa nación. Quería comentar que en la web de la ATI hay un modelo de contrato editorial y que Judith Malamud, nuestra abogada, es especialista en derechos de autor. ¿Está por acá, Judith? ¿A dónde está Judith? Ah, allá está. Sí. Arriba, Judith. Ella es Judith, especialista en derechos de autor, y como si son miembros de la ATI, tienen como beneficio la primera consulta profesional, está a cargo de la ATI. La ATI abona esa consulta y de hecho hay traductores literarios que han tenido conflictos con editoriales y han recurrido a esa consulta, al asesoramiento de Judith a través de la ATI. Así que cuenten con la ATI y visiten la web, que hay un modelo de contrato editorial. En cuanto salgamos de aquí, todas al café con Judith, ¿eh? Tenemos, creo que para 5 minutitos más. Hola, Tony, gracias por tu charla. Quiero saber cómo manejan el tema de la protección de los derechos de autor de los intérpretes. Ese es un tema muy de moda en este momento. Desde antes de la pandemia, pero durante la pandemia, ¿verdad?, se agrandó el problema. Antiguamente había ocasiones en las que tú estabas en la cabina y llegaba alguien y decía, ¿te importa que meta aquí una grabadora para poderte escuchar después? Porque voy a tomar notas, etcétera. Y había muchos intérpretes que decían que sí. Yo a eso, si era un estudiante, nunca me opondría. Sin embargo, en los últimos años ha habido la tendencia, y desde la pandemia más, que si hay un evento en vivo que le están pagando un orador, que le están pagando una barbaridad de dinero y se le está interpretando, quieren grabar las interpretaciones porque después venden esos videos. Los venden por evento en línea o los venden enviándoselos a alguien. O simplemente es una empresa que sigue constantemente poniendo la misma plática. Por ejemplo, un TED Talk que está interpretado, y a ti tratan de pagarte la vez original y no volverte a pagar, y eso es imposible. Como intérpretes, nosotros tenemos que decirles que se requiere de nuestro consentimiento para que te graben, y si tú no das el consentimiento no se puede. Y el intérprete o la intérprete no puede dar el consentimiento si el autor original, el orador, no da su consentimiento también. Entonces, una cadena de consentimientos que son absolutamente necesarios y se requieren regalías. Aquí yo haría una distinción. Si va a ser para efectos comerciales, por ejemplo, van a estar pasando en la televisión. A mí me pasa, por ejemplo, que si hay una entrevista que le hacen a alguien famoso y la toma CNN y luego la ponen en CNN Latinoamérica, en CNN Japón, en CNN Internacional, y la van a estar pasando para siempre, pues entonces a mí me gusta en ese caso recibir unas regalías por cada vez que lo pasen. Si no sabes cuándo lo van a pasar, una cantidad fija global. Y yo en lo personal hago una distinción. Si van a seguir transmitiendo esa grabación con mi voz, con mi interpretación, para efectos docentes, por ejemplo, en una universidad, la van a seguir poniendo cada año a los estudiantes del tercer cuatrimestre, o sea, normalmente yo ahí no les cobro nada, les pido que me pongan mi crédito, que yo fui el intérprete, pero ahí yo no cobro nada, pero eso es muy importante. Y en la pandemia pasó mucho, yo no sé por qué, pero en los Estados Unidos la cabina de portugués tuvo ese problema más que ninguna otra, que llegaban y les decían, es que les vamos a grabar y esto lo vamos a seguir usando.
y eso no se puede hacer. Nosotros nos hemos pronunciado, ¿verdad?, tanto en la IC como en algunas otras asociaciones para defender a los intérpretes ahí. Tenemos 2 minutos. Muy bien. Gracias. No era una pregunta en realidad para Tony, pero para completar, y me parece importante decirlo, que en otros mercados puede haber también ya acuerdos firmados por otras asociaciones. Por ejemplo, en Francia, la Asociación de Editores con la Asociación de Traductores Literarios firmó un acuerdo marco. Entonces es interesante que si trabajan para otros mercados, averigüen cuáles son las prácticas y en qué documentos se pueden basar en las negociaciones antes de firmar un contrato. Y con respecto a los intérpretes, por ejemplo, en Francia, si no hay regalías, suele cobrarse un porcentaje de la tarifa diaria que suele oscilar entre 10 y 20% adicional. Y una cosa, en los Estados Unidos se les notifica antes de empezar la sesión que no se puede grabar, porque ahora hay algunas plataformas en las que te pueden grabar sin que tú te enteres. Y se les notifica que no se puede grabar. Y si en algún momento se detecta que hay grabación, se interrumpe inmediatamente la interpretación. Muy bien. 2 pequeños comentarios más con respecto a la interpretación. A veces no avisan, los organizadores de los eventos no avisan por anticipado que se va a grabar. Y si uno se entera después, también hay que negociarlo. Porque muchas veces además se utiliza para transcribir las conferencias y para publicarlas. Pero siempre tienes que saber, porque hay cosas que no se deben grabar y que tú estás escuchando porque tienes un cierto nivel de clearance, ¿verdad?, de acceso a información delicada. Bueno, damos por concluida esta mesa. Tony, ¿vas a seguir estando durante el día en la feria? Aquí voy a andar hoy y mañana. No digo que lo acaparemos, pero normalmente nuestros oradores suelen estar en otras charlas también. Muchísimas gracias y bueno, ya enseguida empieza la segunda charla del día. Sí, les pedimos que si quieren hablar con él, que por favor lo hagan afuera, porque la siguiente charla empieza ya. Ya. Claro. Pero estamos perfectos con el tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.